Esta historia comienza mostrándonos a una persona intentando acabar con la vida de otra persona y esa persona le ruega que por favor se detenga. Luego vemos como esta persona vuelve a entrar en razón, como si fuera que esté en un tipo de trance. Justamente la persona que estuvo a punto de ser asesinada le pregunta si está bien y este tipo, o sea nuestro protagonista, sería el de cabello negro y le pregunta que quién es este. Nuestro protagonista empieza a decir que le duele mucho su cabeza y que por qué le está doliendo demasiado y este tipo le comenta que a él también le duele mucho su cabeza, pero es porque le han drogado a ellos dos. Y nuestro protagonista, mientras que está parado ahí, empieza a decir qué le ha pasado, que supuestamente se ha quedado dormido borracho o que es su problema. Este tipo le dice a nuestro protagonista que de todos modos gracias por salvarlo y que se va a ir ahora y que tenga mucho cuidado. Y nuestro protagonista se queda ahí y se pregunta qué pasa con ese tipo y que dónde va. Y nuestro protagonista se pregunta dónde carajo está, ya que él tendría que estar en su habitación ahora mismo, pero como podemos observar en pantalla, enfrente de él hay muchísimos cadáveres. Nuestro protagonista se pregunta qué es lo que está pasando aquí y se pregunta si es un sueño. Luego vemos a una científica que al parecer está atada. Nuestro protagonista le pregunta si se encuentra bien, pero esta directamente le dice que no se acerque. Nuestro protagonista se pregunta por qué tiene un cuchillo en su mano y por qué hay un cuchillo justamente en este lugar y qué es lo que está pasando. Se pregunta nuevamente. Mientras tanto, nuestro protagonista está intentando recordar qué es lo que está pasando y podemos ver acá en la pantalla que al parecer en el lugar donde ellos estaban estaba siendo atacado. Esta especie de bestia acabó con todos estos soldados y vemos en la pantalla que estas bestias están quejando del dolor que están sintiendo, ya que dicen que se está quemando su cuerpo y que todo lo que está pasando es por culpa de esos tipos. Y luego de eso podemos observar a nuestro protagonista que está ahí y alguien detrás de ella empieza a decir que por fin ya tienen libertad y que por fin son libres, pero de un momento a otro el protagonista empieza a acabar con todo lo que están ahí. Literalmente empieza a masacrar a todos estos tipos que están ahí. Este tipo le pregunta a nuestro protagonista qué es lo que está haciendo si supuestamente están del mismo bando. Y luego volvemos al presente y nuestro protagonista se queda pensando qué es lo que está pasando, qué es lo que tiene en su memoria y empieza a decir que le duele mucho la cabeza. Esta doctora le dice a nuestro protagonista que capaz que tenga dolor de cabeza por las drogas que estuvo ingiriendo. Pero nuestro protagonista está diciendo que capaz haya sido porque haya bebido demasiado anoche, como si fuera que está hablando de otra vida. La doctora le dice a nuestro protagonista que sí puede acompañarlo porque le quiere llevar en una habitación donde hay un inhibidor. Nuestro protagonista, ¿qué hace esta niña aquí? O sea, por esta doctora, él piensa que es una niña, que solamente está perdida. Luego de eso vemos que un soldado grita que hay un sujeto de prueba aquí. O sea, se está refiriendo a las personas que estaban acompañando a nuestro protagonista hace rato. Esas horribles bestias venían con nuestro protagonista, como si todos ellos se trataran de un experimento fallido. La doctora le comenta a nuestro protagonista que todas esas personas que estaban con él eran sujetos de pruebas, que recientemente despertaron y querían venganza. Y nuestro protagonista empieza a recordar y empieza a decir que el despertar de los sujetos no se puede sobrevivir sin conocerla, como si se tratara de una misión de un juego. Y justamente nuestro protagonista nos comenta que es un juego que él hizo, que este mismo es el escenario dentro del mundo del juego. El juego se llama Mundo Místico. Sería un juego VR MMORPG para un solo jugador. Y el juego nos cuenta a nuestro protagonista que está asignado a la configuración inicial del personaje villano. O sea que en este juego hay más villanos que héroes, pero le dan mucho más importancia a los villanos especialmente. Y nuestro protagonista se alegra que todo esto sea un juego, ya que tenía miedo que sea una verdadera escena del crimen. Pero a nuestro protagonista le parece raro que haya este laboratorio en el juego, ya que él no había incluido eso. Nuestro protagonista está pensando si sus desarrolladores habían hecho esto para vengarse de él, ya que él quería hacer todo esto al exterior. O sea, estamos hablando del juego obviamente. Y la doctora le pregunta qué es lo que está murmurando, porque está hablando solo. Nuestro protagonista nos presenta a esta chica y se llama Kim, que sería la hija del jefe del laboratorio y la encargada de gestionar las capacidades físicas de los sujetos. Y esta chica le pregunta a nuestro protagonista cómo sabe eso. Y nuestro protagonista empieza a decir lo que ella simplemente es un NPC de élite en este mundo, pero su lugar de partida no era tan bueno. Y obviamente no entiende nada de esta tipa. Y nuestro protagonista le dice a esta chica que hay un tipo muy peligroso en esta área, que acaba de escapar del laboratorio obviamente. Nuestro protagonista le dice que el número de identificación de ese tipo es S21. El sujeto de prueba llamado Lee Han, que sería nuestro protagonista, sería uno de los 12 villanos condenados en este mundo. Tiene la misma cantidad de poder mágico que el jefe final, pero nuestro protagonista nos cuenta que él supuestamente no debería ser demasiado fuerte todavía en este punto del juego, pero sigue siendo una amenaza igualmente. Nuestro protagonista le cuenta a la doctora que ese sujeto tiene el pelo negro como el azabache y los ojos brillantes, por lo que se puede reconocer enseguida. Y justamente como podemos observar, vemos que la camisa de nuestro protagonista dice S21, y aparte nuestro protagonista le agrega que es la persona más peligrosa que pueden encontrar. Y justamente aparece un soldado que viene en busca de la doctora, y este se asusta ya que hay un sujeto de prueba enfrente
de él. Nuestro protagonista se queda pensando ahí qué hacer. Nuestro protagonista le dice que se tranquilice ya que él está tratando de salvar a la doctora, que se equivoca ya que él solamente es un simple jugador. Y este soldado le dice que está diciendo tonterías ya que mira a su alrededor. Nuestro protagonista fue quien acabó con todos ellos. Y este soldado le dice que es un maldito monstruo y que vengará a sus compañeros ahora mismo. Y justo cuando iba a atacar, nuestro protagonista lo esquiva. Y con un simple golpe nuestro protagonista acaba con él, ya que le rompió el cráneo. Nuestro protagonista le dice que lo siente mucho ya que no estaba tratando de hacer eso. Nuestro protagonista le dice que nunca quiso hacer esto y que no es lo que parece. Nuestro protagonista empieza a decirse que esto es muy raro y porque está en el cuerpo de Lee Han. Nuestro protagonista no puede creer eso y empieza a comprobar si él es el mismo. Nuestro protagonista decide abrir su ventana de estado y se da cuenta que ahí está toda la información de su personaje. Nuestro protagonista se llama Beo Hugh, pero es mejor decirle Lee Han. Y acá, como podemos observar en pantalla, sale toda la información del personaje de nuestro protagonista. Se da cuenta también que al lado de su personaje, o sea de su nombre, sale su nombre real y se pregunta qué demonios está pasando. Nuestro protagonista empieza a comentarnos sobre su personaje, que según el escenario donde están, Lee Han era un personaje muy fuerte, con poderes mágicos muy fuertes obviamente, pero sus habilidades físicas eran muy débiles. Y justo mientras nos estaba explicando, la doctora le inyecta algo a nuestro protagonista y este mismo le dice que espere y qué está haciendo. Nuestro protagonista se pregunta qué pasa con el comportamiento inesperado del NPC, o sea de la doctora. Nuestro protagonista le pregunta qué ha hecho con él. La doctora le hizo todo esto a nuestro protagonista porque sabe lo peligroso que es y no quiere dejar que él se escape obviamente. Nuestro protagonista le pregunta si no confía en él. Nuestro protagonista le pregunta a ella que por qué no lo mató, porque si es alguien peligroso no merece estar vivo. Y esta doctora le dice que ella es responsable de él, o sea que no puede matarlo por matarlo solamente. Nuestro protagonista nos cuenta que está en una situación difícil ya que él solamente quiere escapar ahora mismo. Luego empezamos a ver lo que pasó antes de que nuestro protagonista entre en el juego, que justamente se estaba dirigiendo a un restaurante. Al momento de entrar ahí se da cuenta que una chica lo estaba observando y esta empieza a gritarle su nombre y le dice que está aquí mismo y que venga junto a ella. Y cuando los dos están sentados en la mesa están por brindar y esta chica le dice que felicitaciones por terminar el desarrollo del juego. Nuestro protagonista nos comenta que próximamente sacará una beta abierta. Luego vemos que esta chica se llama Mónica y sería la vicepresidenta. Nuestro protagonista nos cuenta que han pasado 10 años desde que conoció a Mónica y empezaron a trabajar juntos. Y esta chica le dice a nuestro protagonista que porque ya terminaron el juego empiezan a brindar y empiezan a jugar unas cosas ahí en la mesa. Pero antes de hacer todo eso, nuestro protagonista le dice que primero tienen que analizar toda la situación y que no lancen el juego así por lanzarlo, para evitar errores o bugs. Luego de eso vemos que la chica se quedó hasta el palo de tanto tomar y esta le empieza a decir a nuestro protagonista que pruebe el juego antes de que lo saque y le empieza a insistir para que pruebe el juego y este le dice que lo va a hacer y que se tranquilice. Y luego volvemos al presente y nos cuenta nuestro protagonista que Mónica le metió borracho en el juego y que por eso siente todos esos malestares. Y vemos que nuestro protagonista está intentando cerrar sesión pero es inútil y esta doctora le dice a nuestro protagonista qué es lo que está haciendo y si siquiera está viendo las cosas ahora. Esta doctora se pregunta qué es lo que tiene que ver con cerrar sesión y todas esas cosas o a qué se refiere. Nuestro protagonista empieza a decir que se está volviendo loco y se pregunta qué es exactamente lo que está pasando ahora y que por qué no puede cerrar sesión. Luego de eso la doctora le dice a nuestro protagonista que tiene que seguir todas sus órdenes para poder salir de este lugar. Tiene que hacer muchas cosas para que ella pueda confiar en él, porque acuérdense que nuestro protagonista es una máquina de matar. Aparte también la doctora nos comenta que esa cosa que le inyectó a nuestro protagonista neutraliza brevemente sus poderes. Luego vemos los recuerdos de la doctora y nos comenta que nuestro protagonista era un experimento que ella misma creó desde cero. Nuestro protagonista sería la persona que cambiaría el mundo. Y acá podemos observar en pantalla que ahí está nuestro protagonista en una cápsula como si fuera que está esperando a ser despertado. Esta doctora le dice a nuestro protagonista mientras que él está durmiendo que quiere que él viva y que no muera. Luego de eso volvemos al presente y nos damos cuenta que nuestro protagonista se está riendo de la doctora y esta le pregunta que por qué se está riendo y nuestro protagonista le comenta que él se está riendo de cómo se preocupaba mucho la doctora por él, ya que siempre cuidó de él. Pero luego de eso la doctora cambia de tema y le dice a nuestro protagonista que deben de ir a un cuarto especial, ya que nuestro protagonista corre el riesgo de que su cuerpo se desintegre y tiene que ir por un inhibidor. Luego empieza a salir muchas notificaciones alrededor de nuestro protagonista. Le dice que la misión del tutorial ha llegado y que la misión número 1 sería sobrevivir. Es una misión obligatoria, o sea que tiene que cumplir sí o sí. Y justamente tras nuestro protagonista ocurre una explosión enorme y de ahí sale este tipo y empieza a decir que por favor traten su cuerpo, ya que el cuerpo de este tipo, como vemos en pantalla, se está desintegrando. Y la doctora le dice a este tipo que no tiene opción, ya que todos los equipos que están aquí están rotos. Y la doctora le empieza a decir a nuestro protagonista que no se mueva, ya que tiene que descansar un poco hasta que encuentre el inhibidor. Luego vemos como la doctora está tratando de salvar a estos dos tipos a la vez. Mientras tanto vemos que nuestro protagonista decide aceptar la misión y vemos que el tutorial le está explicando a nuestro protagonista que Lee Han era
era un sujeto de prueba humano que estaba siendo experimentado secretamente. Luego le comenta que durante el experimento una ola misteriosa cayó y el sujeto se despertó. Y a nuestro protagonista le parece raro todo esto, ya que el juego no comenzaba así, ya que como nos comenta nuestro protagonista, Lee Han tendría que escapar de este laboratorio él solo. Nunca se tuvo que topar con la doctora o con el otro tipo que están ahí. Luego le sale un mensaje a nuestro protagonista y le dice que él es el único sobreviviente y que pelee para sobrevivir. Luego de eso nuestro protagonista empieza a ver su ventana de estado y se da cuenta que su maná está muy bajo y se pregunta si es por la desintegración que está sufriendo su cuerpo. El juego le dice a nuestro protagonista que si mejora su estadística de su cuerpo, o sea su habilidad física, puede ser que se pueda regenerar él solo, pero tiene que gastar 10 puntos. Al hacer todo eso vemos que la misión ha sido completada y le dieron como recompensa un incremento del espacio de su inventario. Pero mientras todo eso está pasando, nuestro protagonista empieza a quejarse más del dolor y la doctora le pregunta si está bien. Los mensajes que le salen a los protagonistas en la pantalla le dicen que tiene que buscar una medicina para parar la desintegración de su cuerpo. Luego le dice que busque cosas en su inventario que puedan ser útiles. Mientras tanto vemos a la doctora que está buscando todas las cosas muy rápidamente, pero no está encontrando el inhibidor. Pero luego se da cuenta que el inhibidor está ahí en el suelo y se procede para darle rápidamente a nuestro protagonista. Pero nuestro protagonista, como vemos en pantalla, se ha desmayado y esta intenta pasarle el inhibidor por la boca, pero se resbala todo. Así que la doctora empieza a tomar el inhibidor y empieza a darle por la boca a nuestro protagonista. Y ahí es cuando nuestro protagonista se despierta. La doctora le dice a nuestro protagonista que no lo mire así porque lo ha salvado y este le agradece. Nuestro protagonista está un poco feliz porque ha sobrevivido un poco más. Y la doctora le dice que tome más de este inhibidor mientras tanto. Luego de eso le sale una ventana de estado a nuestro protagonista y le dice que la misión número 2 ha sido completada y que sus recompensas son 10.000 de oro y unos paquetes de diamantes. Cabe destacar que nuestro protagonista solamente puede ver estas ventanas que están saliendo en pantalla y por eso la doctora le pregunta que por qué está mirando el aire de nuevo. Nuestro protagonista procede a poner muchos inhibidores en su inventario para llevarlos por cualquier cosa. La doctora queda muy impresionada al ver que nuestro protagonista puede guardar y sacar cosas de su cuerpo y este solamente le comenta que está utilizando magia. La doctora le dice que nunca ha escuchado sobre eso y acá podemos observar cómo nuestro protagonista empieza a usar su inventario y nos damos cuenta cómo puede sacar y guardar cosas allá adentro. La doctora le dice a nuestro protagonista que todas las cosas que necesiten metan todo ahí y nuestro protagonista le dice que así mismo será. Le dice también que por favor lo ayude a sobrevivir de este infierno y nos empieza a comentar a nuestro protagonista que gracias al inventario puede salir de ahí con mucha más comodidad. La doctora le dice a nuestro protagonista que por favor se ponga eso ya que afuera no está bien las cosas. Nuestro protagonista le agradece y le dice que estaba tan ocupado que ni siquiera le prestó atención a su vestimenta y empieza a decir que toda esta misión del tutorial empieza a salir uno tras otro y él no se acuerda que haya metido tantos tutoriales en este juego y el dolor es demasiado realista. Como les había comentado, nuestro protagonista tenía el deber de salvar al mundo y este le dice que le va a ayudar a la doctora para salir de aquí y que ella le ayude al salvar al mundo. También nuestro protagonista le dice a la doctora que ya es demasiado tarde para este sujeto y que si no se apuran de salir ahora mismo de ahí este tipo va a explotar. La doctora le dice que está bien y que salgan de aquí ahora mismo. La doctora le dice a nuestro protagonista que si puede meter en el inventario una computadora ya que quiere informar a la gente sobre el verdadero propósito de este laboratorio y este mismo le dice que sus deseos son órdenes. Nuestro protagonista le dice a la doctora que quiere ir al techo primero, que le gustaría evaluar los alrededores primero. Le dice que quiere asegurar un camino para poder salir. Al salir afuera, nuestro protagonista se da cuenta que no hay ninguna actividad sospechosa cerca y que es momento de relajarse un poco, ya que estuvieron muy bajo presión durante todo este tiempo. Nuestro protagonista le dice a la doctora que el problema aquí es cómo irnos de este laboratorio, ya que la doctora le había inyectado ese suero a nuestro protagonista para anular sus poderes y esta le dice que hizo eso porque estaba asustada porque pensó que él la iba a matar. Nuestro protagonista le dice que de todos modos necesita decidir lo que va a hacer ahora mismo a partir de ahora. Luego le sale una ventana y le dice que ha logrado prevenir la desintegración de su cuerpo, pero hay un límite en el uso del líquido, o sea del inhibidor. Nuestro protagonista queda un poco angustiado ya que sabe que esta medicina que él tiene no será suficiente para acabar con la desintegración de su cuerpo. Luego le sale un mensaje y le dice que las tropas llegarán justamente a donde están ellos dentro de un rato y que elija una forma de sobrevivir. La primera sería esconderse en los laboratorios, pero es muy peligroso ya que lo pueden encontrar. La segunda opción sería ir a una zona segura y esconderse entre la gente que están ahí, pero existe un riesgo de ser atrapado igualmente. Y la tercera zona sería que nuestro protagonista se vaya a la zona nublada donde habitan monstruos. Y luego le sale una advertencia y le dice a nuestro protagonista que hay un tiempo límite y que elija rápidamente lo que quiera hacer. La doctora le sigue preguntando a nuestro protagonista que por qué sigue pegando y hablando al aire. Le pregunta si hay algo malo en su cabeza y detrás de ella ocurre una gran explosión y se dan cuenta que es el mismo sujeto que nuestro protagonista y la doctora no pudieron salvar hace rato. Nuestro protagonista nos cuenta que
este tipo ya ha perdido completamente su mente, que sería inútil hablar con él. Y luego vemos que este sujeto se avalancha contra nuestro protagonista y este mismo lo toma del brazo, y este mismo le toma del brazo y le mete tremenda patada en la cara. Aparte de eso también le engancha un rodillazo en el ojo, pero se da cuenta que no le hizo nada. Y este mismo tipo agarra a nuestro protagonista y lo azota contra el suelo, dejándolo medio muerto. Y nuestro protagonista nos comenta que no le gustaría terminar así. Luego vemos en la pantalla que nuestro protagonista decide activar su tienda y le salen 4 opciones, que sería invocar arma, invocar armadura, también le sale invocar una curación o invocar un héroe. Nuestro protagonista nos cuenta que esta sería su última esperanza, y al momento de tocar una de las opciones todo empieza a brillar y un gran destello cae justamente donde están ellos. Nuestro protagonista se impresiona mucho por el efecto. Nuestro protagonista apenas ve el arma dice que es una de las mejores armas, ya que empieza a decir que seguramente le tocó un ítem de 10 estrellas por solamente mirar el aspecto. Y luego vemos que el protagonista ya está equipado con una armadura y un bastón, y este mismo le dice que sí, ya deberían de comenzar la segunda ronda entonces. Y justamente esta bestia planea golpear a nuestro protagonista, pero al momento de hacerlo se da cuenta que no pasa nada. Y nuestro protagonista nos empieza a contar que esta armadura sería el muro de hierro, o sea, se llamaría así. Nos comenta que es un ítem de 4 estrellas, especializado para tener un alto poder defensivo. Y luego de eso nuestro protagonista le remata con su bastón en la cara y lo hace volar. Luego nuestro protagonista decide invocar un héroe para acabar más rápido con esa bestia, y al momento de invocarlo aparece esta gata que se llama Beatriz, un héroe de 10 estrellas. Luego vemos que la bestia ya está viniendo por nuestro protagonista porque quiere venganza, pero esta le dice que no va a hacer eso ahora mismo porque no tiene el poder suficiente para acabar con esa bestia. Y justamente esta bestia aparece rápidamente frente a nuestro protagonista y le mete un gancho, pero nuestro protagonista lo esquiva. Nuestro protagonista le dice a Beatriz que no es momento de estar bromeando, ya que necesita su ayuda. Beatriz le dice a nuestro protagonista que no está bromeando, al menos por ahora no podrá ayudarlo, ya que nuestro protagonista está muy débil. Esta le comenta que sus habilidades están limitadas por lo débil que es su maestro, o sea, nuestro protagonista. Y nuestro protagonista le pregunta a Beatriz qué es lo que tiene que hacer entonces contra este monstruo. Nuestro protagonista nos empieza a comentar que Beatriz era un héroe de tipo humano con forma de mujer, pero extrañamente ha sido invocado como un gato. Y nuestro protagonista le dice a Beatriz que por favor proteja a la doctora por lo menos. Y luego vemos que este monstruo dispara un gran láser, que nuestro protagonista apenas logra esquivar ya que pasó justamente al lado de él. La doctora se da cuenta que en el estado que está nuestro protagonista no podrá ganar ahora mismo. Esta misma le dice a nuestro protagonista que si sigue peleando su cuerpo no podrá aguantar más. También le dice que el inhibidor no puede prevenir de toda la desintegración. Luego Beatriz le dice a la doctora que hay una forma de salvar a nuestro protagonista, pero tendrá que poner su vida en juego. Luego de eso vemos que Beatriz llama a nuestro protagonista y este le pregunta qué es lo que está ocurriendo. Esta le dice que le pedirá perdón adelantado. Y luego vemos que al momento de que Beatriz usó su magia vemos que la doctora está detrás de ese monstruo, queriéndole inyectar algo. El plan que le dijo Beatriz a la doctora, donde incluía su vida, era técnicamente que el Beatriz utilice una jeringa que acelerara la desintegración del cuerpo de este tipo para que pueda explotar. Y la doctora no tenía otra acción y tuvo que hacer eso. Y gracias a la magia de Beatriz pudo inyectar el suero a esa bestia, pero esta bestia al darse cuenta que la doctora le inyectó algo, la agarra a la doctora y esta le dice a nuestro protagonista que lo siente mucho. Y luego vemos que Beatriz se sube encima de nuestro protagonista y le dice que es momento de irse, y lastimosamente la doctora ha sido acabada por este tipo, y vemos en el fondo que nuestro protagonista ha sido teletransportado por Beatriz. Y también, como vemos en pantalla, esta bestia termina explotando. Nuestro protagonista le pregunta a Beatriz que por qué hizo eso, le pregunta por qué hizo eso, por qué tuvo que asesinar a la doctora o por qué dejó que muriera. Y Beatriz le dice a nuestro protagonista que esto no es un juego, que es la vida real. Y nuestro protagonista se queda con cara de what the fuck. Nuestro protagonista le empieza a decir que como que no es un juego y que de qué está hablando. Beatriz le dice a nuestro protagonista que piensa que si era un juego iba a estar sintiendo todo ese dolor ahora mismo. Y nuestro protagonista empieza a pensar ahora mismo y se da cuenta que todo esto no puede ser un juego, ya que técnicamente no pudo cerrar sesión y todas esas cosas, aparte de los dolores que estuvo sintiendo. Y nuestro protagonista empieza a decirse que todo esto es mentira, que no puede ser real. Luego de eso Beatriz empieza a subirse encima de nuestro protagonista y empieza a usar su magia para estabilizar su mente. Nuestro protagonista le pregunta a Beatriz que si ha sacrificado a propósito a la doctora, y Beatriz le dice que le ha dado una opción pero fue ella la que eligió. Nuestro protagonista le dice a Beatriz que igualmente fue una decisión muy extrema, pero no la culpará de todo esto. Nuestro protagonista empieza a decir en su cabeza que según la doctora debió de haber arriesgado su vida para poder pagar por sus errores. Le dice a Beatriz que si la culpa a ella entonces su decisión habría sido
en vano. Y nuestro protagonista le dice a Beatriz que de todos modos tienen que pensar en lo que va a hacer en el futuro. Mientras tanto, nuestro protagonista está pensando cómo al volver al mundo real le sale una ventana y le dice que hay una nueva misión de tutorial que sería la misión de supervivencia final. La misión sería que sobreviva, que se vuelva fuerte y que se vaya a la zona segura de Seúl. Y nuestro protagonista empieza a decir que si todo esto es real, ¿para qué le sirven las misiones? Aparte le sale a la ventana de estado y le sale que es un mundo llamado el mundo Mystic. Y este mundo no solo es un mundo virtual dentro de un juego, sino un mundo real que existe en otra dimensión. Y nuestro protagonista se queda en shock al saber que todo esto era real y que no era simplemente un juego. Luego le sale más ventana y le dice que no considere que su vida sea algo insignificante. Le dice también que lo siente por llevarla a ese mundo y le recomienda que no tomara decisiones estúpidas. Y lo que le está diciendo eso sería Mónica, su amiga, la que le ayudó a crear ese mundo. Nuestro protagonista empieza a enojarse demasiado porque muchas personas perdieron la vida enfrente de él y él no pudo hacer nada. Y cambiando de escena vemos muchas personas que escaparon, pero todas se quedaron en el camino, ya que por culpa de la desintegración ya no pudieron avanzar. Y vemos como hay un camión que viene directamente hacia ellos y lo pasa por encima. Y vemos como los que están dentro del camión empiezan a decir que muy pronto llegarán a la zona donde pasó todo ese incidente. Luego, cambiando de escena nuevamente, vemos que nuestro protagonista está pensando qué es lo que está planeando Mónica y qué es lo que quiere de él. Pero luego vemos que Beatriz le dice a nuestro protagonista que por favor se calme y que ella entiende que es difícil de aceptar todo y que por favor confíe en ella. También le recuerda que el único que puede salvar a este mundo es él. Pero nuestro protagonista le dice que no sabe qué es lo que puede hacer y que no debería de estar haciendo esto. Luego vemos a los soldados que estaban dentro del auto y este tipo empieza a decir que el primer y segundo escuadrón estarán investigando el interior y el tercer y cuarto escuadrón buscarán en el exterior. Y así es como todos se disponen y se bajan y empiezan a entrar y otros van hacia afuera a buscar si hay sobrevivientes. Y al entrar se da cuenta que está todo despejado y le dice que no hay ningún problema acá. Y este tipo solamente le dice a sus hombres que busquen pistas para ver si no se escapó alguien. Luego de eso viene uno de sus soldados y le dice a este tipo que capaz hubo un accidente por acá. Este soldado le dice a su superior que acá hubo un experimento en cadena. También le dice que todas las personas que están en el suelo poseían poderes especiales. Y su superior le dice a este soldado que según él todas estas personas que están en el suelo son despertados. Y este tipo le dice a sus soldados que revisen las cámaras para ver si no hay alguna pista. Y este soldado le dice nuevamente que no está seguro que vayan a encontrar algo, porque dice que después de inspeccionar la red de comunicación mágica interna se puede concluir que el grupo de sujetos de prueba han despertado toda la vez y han escapado. Y este tipo empieza a decir que no todo esto puede terminar así. Este tipo nos comenta que es imposible que hayan cámaras y que no hayan grabado lo que pasó. Luego viene uno de sus soldados y le dice que entre los sujetos de pruebas creen que hay alguien que ha escapado. Y este tipo se queda asombrado porque no puede creer que haya un superviviente. Este tipo le dice que hay muchos rastros y también que muchos inhibidores han desaparecido. Este tipo empieza a decir que ya han pasado 7 horas desde que perdieron el contacto con toda la gente que estaban acá. Y si es alguien despertado ya se habrá ido de este lugar hace mucho tiempo. También este soldado le comenta a este tipo que la caja de donde llevaban el USB sobre toda la información que había en esta instalación ha sido robado. Y esa caja la tiene nuestro protagonista, que si se acuerdan la doctora le dijo que lleve en esa caja. También le comenté al doctor que esa caja fuerte era demasiado pesado como para llevárselo encima. También se llevaron mucha comida y muchas medicinas. Y se preguntan dónde pudo haber metido todo eso. Y este tipo dice que preparen a todos los escuadrones ya que tienen que instalarse por aquí cerca y empezar a buscar al sobreviviente. También le dice que tienen que reportar este incidente al comandante del batallón. Luego de eso vemos que nuestro protagonista sigue pensando qué hacer de su vida ya que piensa que se está volviendo loco y se pregunta por qué el camino está siendo demasiado complicado. Luego de eso Beatriz le dice que deberían de tomar un rato un descanso. Luego de eso vemos que nuestro protagonista empieza a ver el mapa y nos dice que el río no está demasiado lejos y que también hay un depósito cerca. También le pregunta a Beatriz si puede contar con ella. Beatriz le dice que no se preocupe y que puede contar con ella. Y esta le pregunta que si tiene curiosidad de lo que tiene que hacer él. Y este mismo le dice que él no puede adivinar lo que tiene que hacer y es mejor si le dice la verdad ella misma. Beatriz le dice que la destrucción de este mundo se está acercando y que el maestro es el único que puede salvarlo. Y que para simplificar todo, nuestro protagonista es el salvador. Nuestro protagonista le dice a Beatriz que es un poco loco decir que él salvará al mundo. Nuestro protagonista le pregunta a Beatriz cómo puede salvar al mundo. Beatriz le dice que más adelante le dará más información a nuestro protagonista sobre lo que tiene que hacer y que mientras tanto solamente se preocupe en sobrevivir. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Ya saben que si les ha gustado este video pueden dejarme un poderoso like y suscribirse al canal. Traeré más partes dependiendo de cómo es apoyado el video, porque falta aún explicar muchas cosas. Nos vemos y hasta la próxima.